Hola amigos de YouTube, reciban un cordial saludo. En este nuevo video vamos a hablar de los primeros síntomas que se presentan cuando una persona está iniciando la diabetes. Para recordar, la diabetes es una patología metabólica, es la patología metabólica más predominante en todo el mundo, que se caracteriza por un aumento de la glucosa en la sangre, provocando consecuencias y desórdenes metabólicos en todo el organismo, donde se ven afectados otros órganos de nuestro cuerpo. La glucosa es muy importante, ya que ella es el principal y más importante combustible metabólico de todo nuestro organismo. La energía que utilizamos para caminar, correr, realizar nuestras tareas cotidianas, la tomamos principalmente de los carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos nos referimos específicamente a la glucosa. La diabetes tipo 2 en sus inicios presenta síntomas que en algunos casos pueden ser imperceptibles por el paciente. Pero ojo, si estamos atentos y los logramos identificar, podríamos revertir la aparición de esta patología. Existen varios tipos de diabetes. Todas ellas se caracterizan por un aumento de la glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 está íntimamente relacionada con los estilos de vida del paciente, los estilos de vida que lleve este paciente y la dieta, ya que los pacientes que presentan obesidad, sobre todo en la región abdominal, empiezan a presentar síntomas de resistencia a la insulina, ya que la grasa abdominal es la que principalmente se relaciona con esta resistencia a la insulina, lo que ocasiona que el páncreas, específicamente la célula beta, que es la encargada de fabricar la insulina, trabaje demasiado. Por ejemplo, en un 200 o un 300% de su capacidad, para poder mantener los niveles de glucosa estables o normales en nuestro paciente. Y esto desencadena nuestro primer síntoma, que indica que nuestro cuerpo está presentando resistencia a la insulina. Y observamos unas manchas en algunas partes de nuestro cuerpo que se conocen como acantosis pigmentaria o acantosis nígrica. La acantosis pigmentaria afecta a las axilas, la ingle y el cuello principalmente. Y este se caracteriza por una mancha de color oscuro en esta zona y engrosamiento de la piel. Este es el principal o el primer síntoma en que se observa cuando un paciente tiene resistencia a la insulina. El segundo síntoma relacionado con pronóstico de diabetes es que el paciente tiene mucho apetito. El paciente experimenta algo que se denomina polifagia. Dicho de otra manera, el paciente cuando está iniciando la diabetes y cuando tiene diabetes no se le quita el hambre nunca, siempre tiene hambre. Y esto es porque, a pesar de que como el paciente tiene la glucosa elevada en la sangre, esta no es capaz de ingresar, de penetrar a las células para nutrirla. Entonces nuestro organismo sigue mandando las señales de que no tiene glucosa y que la necesita. Y el paciente, en su afán de ingresar glucosa, sigue consumiendo alimentos. Otro síntoma es la pérdida de la visión. Esto es algo importantísimo. Cuando empieza a presentar problemas de elevación de la glucosa en la sangre, se observa pérdida de la visión o visión borrosa. Esto se debe a que la glucosa elevada daña los vasos sanguíneos de la retina y estos dejan salir sangre y causan una visión borrosa. En algunos casos también se crean nuevos vasos sanguíneos que pueden ocasionar que la visión se opaque un poco. Otro síntoma es la poliuria. La poliuria es la emisión excesiva de orina, ya que el riñón es el único órgano que cuenta con los mecanismos especializados para eliminar el exceso de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa en sangre se encuentra elevada entre 160 y 180 miligramos sobre decilitro, se activa la eliminación urinaria de glucosa y el paciente elimina grandes cantidades de orina. Y obviamente esta orina tiene mucha glucosa y hay deshidratación. Entonces el paciente experimenta también mucha sed y muchas ganas de orinar que se incrementan sobre todo en la noche, lo que daña también el descanso de la persona. Otro síntoma importante es la mala cicatrización de heridas. Como en la diabetes, se observa mala circulación sanguínea, los glóbulos blancos y las inmunoglobulinas, que son las moléculas que nos defienden de las enfermedades. Entonces, ellas van a llegar en muy poca concentración al lugar donde está la lesión,
lo que ocasiona que las infecciones en el paciente demoren mucho en sanar o se conviertan en lesiones de tipo crónicas. Otro síntoma que se puede presentar cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada es las infecciones urinarias frecuentes. Se presentan neuropatías también, que se observan como cosquilleos en los miembros superiores e inferiores. Pero esto ya se observa, es más común observarlo cuando la enfermedad está un poco más avanzada. Hay que recordar que los valores normales de la glucosa se manejan en un rango entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros. Para el diagnóstico de la diabetes se recomienda realizar una glicemia en ayunas, un examen de glucosa en ayunas y un examen de glucosa postprandial, o sea, 2 horas después del desayuno. Se recomienda para este examen, si usted se lo quiere realizar, que vaya al laboratorio en ayunas, le tomen su muestra y usted lleve su desayuno, lo que usted desayuna a diario, normalmente, porque de esta manera es como el examen tiene más validez, que la persona desayune lo que normalmente come, para que el examen tenga la validez científica. Entonces, la glicemia en ayunas lo ideal es que esté en el rango entre 70 y 100. Y la postprandial, 2 horas después del desayuno, lo ideal es que esté por debajo de 140. Estos serían los rangos normales en un paciente normal. Si se observan rangos más elevados, hay que realizar otro examen como la hemoglobina glicosilada y evaluar insulina pre y postprandial también para poder evaluar si el paciente, para poder hacer un diagnóstico certero de la diabetes. Espero que esta información haya sido de su agrado. Un abrazo y bendiciones a todos.